Hola Juan, Hola Juan. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? te estaba presentando y estaba comentando a los asistentes cómo estuvimos ahí en el primer evento Bootcamp, ¿verdad? Ujú. En Valladolid, en un hotel, reservamos una sala, todo totalmente altruista y hubo una gran, vamos, una gran, hubo una aceptación buena para haber sido la primera vez y para ser estos temas. Y bueno, se hicieron unas sesiones muy interesantes y estuvimos toda la mañana, luego hicimos una parada para hacer un poquito de networking, comiendo un poquito así rápido y luego continuamos por la tarde un par de horas. ¿Verdad, Juan? ¿Qué tal fue tu Así, experiencia aquel año? pues la verdad es que muy buena. Muy buena, no puedo quejarme. La verdad es que lo pasamos muy bien, fue divertido, entretenido. Además, conocí a personas con proyectos muy interesantes y también vimos pues otras maneras a lo mejor de hacer las cosas. Incluso me llevé un par de buenos tips o buenos consejos que aplicar luego en el día a día. He ido presentándote, he hablado de la empresa en la que trabajas y de tu actividad. También he dicho que eres Ujú. economista, ¿verdad? Y que además un encantado de las tecnologías y que con el tema de Power Platform pues estás volcado. Sí, bueno, ahora mismo me dedico principalmente a la parte de consultoría, sobre todo de la parte de Dynamics 365 Business Central, y también pues llevamos proyectos de analítica de datos pues para nuestros clientes, principalmente explotando los datos que proceden o que provienen del RP. Yo creo que ahí es donde aportamos más valor añadido porque, claro, conocemos no solo las necesidades de nuestros clientes y cómo son sus procesos de negocio, sino también cómo se almacenan y cómo se estructuran sus datos dentro del sistema o del software de gestión empresarial que están utilizando. Sí, pues muy interesante. Lo que nos queda un poco la duda es divide y vencerás. Divide y vencerás, sí. Así es como se llama mi sesión. Espero que os guste. De hecho, No suelta aún- prenda, ¿eh? No No, suelta ¿eh? nos prenda. tiene, Bueno, no quiere en, hacer spoiler en de su sesiones, sesión. no, en sesión está colgado el Astro y el resumen de la sesión. Básicamente de lo que vamos a hablar es de los conjuntos de datos compartidos, ¿vale? Veremos el por qué esa necesidad, el para qué debemos utilizarlos o cómo podemos utilizarlos, y luego lo veremos también de forma práctica. Muy bien, ¿Vale? pues Esa muy es un poco interesante. la idea que tenía para la sesión de hoy, y porque también es algo que, digamos que normalmente cuando la gente empieza con Power BI, pues a esto no llega o no se le ocurre pensarlo, y todos empezamos pues, haciendo informes, los vamos publicando y demás. Y luego ya cuando empezamos a tener un montón de informes y el servicio de Power BI se ha convertido casi en una selva en la que hay que entrar a machetazo, pues entonces es cuando nos empezamos a preocupar del tema de la gobernanza y de la gestión, ¿no? Entonces, si empezamos todos con unos conocimientos mínimos de base y los vamos aplicando en el día a día, pues luego todo esto será muchísimo más fácil. Pues estupendo. Pues si quieres compartir pantalla y nos vas Sí, presentando la sesión. vale, perfecto. Pues un momento que os comparto pantalla. Vale, no sé si estáis viendo ahora. Sí, sí, mi- perfecto. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Sí, Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, me presento, me llamo Juan. Bueno, ya me habéis leído un poco a lo que me dedico, así que no voy a entrar en más detalles y vamos directamente al tema que nos ocupa, ¿vale? A los conjuntos de datos compartidos. El por qué y el para qué de esto, ¿no? Seguramente, bueno, os voy a contar una historia que a muchos de vosotros os puede sonar cercana o algunos incluso la estáis viviendo ahora mismo, ¿no? Habréis empezado a trastear a lo mejor con Power BI, tenéis algunas preguntas de negocio que queréis encontrar respuestas, y a lo mejor pues cuando solicitamos la información al departamento de IT pues está muy ocupado o no tiene mucho tiempo, o a lo mejor ni siquiera tenemos a quién recurrir para hacer consultas a nuestra base de datos o a donde tengamos almacenada la información. Y entonces, pues tenemos que buscarnos la vida, ¿no? Entonces, buscando por ahí, pues encuentras una solución como Power BI que te permite empezar de manera gratuita con el desktop, te lo descargas y empiezas a trastear un poco y a probar, ¿no?
construyes tu primer modelo de datos, algo así muy sencillito, ya tienes un informe, empiezas a ver que es interactivo, la verdad es que todo pinta muy bien, muy chulo, se lo empiezas a enseñar a tus compañeros, ellos se empiezan a emocionar, dice, ostras, ¿podrías hacer algo con mis datos? Pues claro, y empiezas así y poco a poco pues luego tus compañeros se lo comentan a alguien en el café, empieza a venir gente de otros departamentos y cuando te quieres dar cuenta pues ya estamos haciendo informes como churros y sin parar de recibir llamadas con nuevas peticiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues que, por ejemplo, yo tengo aquí 2 informes, uno de la parte de finanzas y otro de la parte comercial, ¿vale? Son informes muy sencillitos. Cada uno responde a diferentes preguntas de negocio que nos han ido solicitando, ¿vale? Imaginaros ahora que llegan, por ejemplo, los comerciales y nos dicen que ellos quieren ver la deuda vencida por cliente o que, por ejemplo, el departamento financiero quiere ver las ventas por cliente y comercial. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué hay debajo del capó de estos informes. Tenéis ahora en pantalla lo que serían los modelos de datos de esos 2 informes, ¿vale? Con el recuadro azul vemos el modelo de datos de lo que sería el informe de finanzas, con el cuadrado verde veríamos el modelo de datos de lo que sería el informe comercial, ¿vale? Entonces, si os fijáis, antes os he dicho que, por ejemplo, los comerciales querían ver la deuda vencida por clientes. Vale, pues si los comerciales quieren ver la deuda vencida por clientes, nos encontramos que en su modelo de datos no tenemos la deuda. Esa deuda la tenemos en el modelo de datos del modelo financiero, ¿vale? O del informe financiero. Y algo parecido nos ocurre en finanzas, ¿vale? En finanzas nos piden calcular las ventas y, sin embargo, las ventas no las tenemos. De hecho, fijaros que una de las peticiones del equipo comercial era verlo también por la deuda vencida por clientes y no teníamos ni la deuda vencida ni tenemos tampoco clientes, solo tenemos en nuestro modelo de datos una tabla de fechas, ¿vale? Bien, a ver, ahí tenemos marcadas las diferencias o lo que nos falta en esos modelos de datos para poder contestar a estas preguntas de negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues aquí ya vienen los conjuntos de datos compartidos al rescate. Estamos viendo ahora lo que sería un modelo que nos permitiría ya tener todas las medidas y todas las dimensiones para poder contestar absolutamente a todas esas preguntas de negocio. ¿Vale? Estamos viendo ahora que ese modelo ya tiene la dimensión fecha, tiene la dimensión cliente, también tiene una dimensión producto, ya veremos luego para qué. Y tenemos nuestras tablas de hechos que serían pues la de ventas y la de presupuesto. Y a la izquierda pues estáis viendo el conjunto de medidas ya que hemos preparado o organizado para este modelo de datos o para esa explotación analítica, ¿vale? Entonces veamos ahora cuáles son las implicaciones de este modelo de datos único, ¿vale? O compartido. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues la primera, que menos es más. Tenemos un único modelo, una única fuente de verdad. Eso reduce el número de inconsistencias e imprecisiones entre los diferentes informes que se puedan estar explotando en la organización. No solo eso, sino que además nos va a permitir consumir muchos menos recursos. También va a consumir o va a necesitar mucho menos espacio de almacenamiento. Y, por supuesto, menos actualizaciones en el servicio de Power BI. Fijaros que inicialmente partíamos de 2 informes. Si publicamos esos 2 informes en el servicio, tendríamos 2 conjuntos de datos y tendríamos 2 actualizaciones de esos conjuntos de datos, frente a una que tendríamos ahora. Por otro lado, tenemos el tema del mantenimiento. Todos los cambios los podemos realizar de manera centralizada y en un único lugar, en este caso en un único modelo, ¿vale? ¿Más cosas o más ventajas que nos aportan los conjuntos de datos únicos? Pues la flexibilidad. Podemos tener informes que sean independientes del modelo de datos. No solo eso, sino que además en esos informes vamos a poder implementar medidas locales que a lo mejor nos interesen o interesen solo de manera muy particular o muy concreta a un determinado grupo de personas o de usuarios, y esas medidas locales van a funcionar a nivel de informe. Es decir, que el resto de usuarios no las van a poder ver. Es decir, que cualquiera va a poder utilizar ese conjunto de datos y si encuentra o echa en falta algún tipo de cálculo o medida, va a poder implementarla fácilmente para sus propios informes. Si luego vemos que esas medidas pues, son interesantes a lo mejor para muchas más personas dentro de la organización, pues luego se podrían acabar implementando en ese modelo de datos único y compartido. Más cosas que tenemos, pues, o más ventajas, la gestión de permisos. Nos va a permitir, por ejemplo, separar los permisos entre el área de trabajo y los conjuntos de datos. Es decir, que esto nos va a proteger un poco los conjuntos de datos para que esos modelos no sufran cambios involuntarios. Pocas personas van a tener acceso o permisos de edición
en el área de trabajo donde almacenamos los datos, por lo tanto va a ser mucho más difícil que haya esos accidentes o esos cambios involuntarios en el modelo. Más ventajas que tenemos, el tema de la organización nos va a permitir estructurar un poco nuestro repositorio de datos analíticos, nuestro repositorio de informes analíticos, por ejemplo, acorde a la estructura organizativa, ¿no? Creando diferentes áreas de trabajo, cada una para un área de trabajo diferente o cada una para un departamento diferente de la organización. No solo eso, sino que actualmente todavía en el servicio tenemos una limitación para publicar aplicaciones, de manera que solo se permite una aplicación por área de trabajo, con lo cual, en caso de que a lo mejor varias personas del departamento de administración quisieran disponer de un conjunto de informes a través de una aplicación y necesitaran varias aplicaciones, pues podríamos crear diferentes espacios de trabajo para ir almacenando esos diferentes informes y a partir de ahí reutilizarlos, ¿vale? A través de esas aplicaciones. Más ventajas, la agilidad. Para empezar, podemos tener equipos de trabajo que estén trabajando de manera simultánea, a algunas personas en el desarrollo del proceso de extracción, transformación y carga de los datos, otras personas en el diseño y definición de ese modelo, de esa capa semántica del modelo de datos, y luego otras personas trabajando, por ejemplo, en lo que sería la visualización y en la construcción de informes. El tema de la reutilización, por supuesto, trabajar solo una vez y no trabajar muchas veces, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando vamos haciendo informes que van vinculados a los módulos de datos. No solo eso, sino que además vamos a poder realizar, por ejemplo, informes específicos ya o muy concretos, dirigidos a necesidades específicas. Muchas veces lo que vemos es que tenemos informes que van creciendo en páginas a base de peticiones que van haciendo los usuarios y llega un momento en el que esos informes ya se hacen inmanejables por la cantidad de páginas que tienen. Entonces, podemos hacer informes mucho más pequeños, mucho más reducidos, con menos páginas y dirigidos ya a una necesidad concreta y específica, que yo creo que eso va a facilitar mucho el uso de ese tipo de informes. Y luego el tema de arrastrar y soltar, de las soluciones de... Uy, mira, eso se me ha colado porque estaba en la parte del BI de autoservicio. Perdonadme que no he corregido la diapositiva. Bueno, al final Power BI, una de las cosas de las que hace gala es de que es una herramienta de self-service o de BI de autoservicio, que lo que pretende es que los propios usuarios sean capaces de responder a sus preguntas de negocio de una manera sencilla, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros construyendo estos modelos de datos y compartiéndolos con el resto de los usuarios, podemos hacer que cada vez sea más fácil que alguien sin preparación o conocimiento de tratamiento de datos, con habilidades, por ejemplo, para definir un modelo de datos o conocimiento, por ejemplo, de datos para implementar sus propias medidas, pues pueda construir sus propias soluciones de BI fácilmente. Si esto se me ha olvidado comentarlo antes, si queremos estructurar y, por ejemplo, publicar el conjunto de datos en un área de trabajo separada de las áreas donde luego se van a alojar o se van a almacenar los diferentes informes, pues lo que vamos a necesitar es que dentro del portal de administración de Power BI tenemos que habilitar la opción que veis ahí de uso de los conjuntos de datos entre diversas áreas de trabajo, ¿vale? Si vuestros usuarios no tienen permisos suficientes dentro de portal de administración, pues comentarlo con el administrador para que os habilite esta opción y podréis ver cómo esto se puede implementar en vuestras propias organizaciones. Bien, pues hasta aquí la parte de presentación. Ahora vamos a pasar directamente ya a la demo, así que con vuestro permiso. Bueno, aquí lo que estamos viendo ahora es un informe que está realizado en el desktop, donde estamos viendo los dos informes que teníamos publicados, ¿vale? El informe de comercial, el informe de finanzas, y aquí tenemos, por ejemplo, los datos del modelo, ¿vale? Bien, si vamos a minimizar un momento esto, ahora mismo lo que estamos ya es en el servicio de Power BI, ¿vale? Tengo varias áreas de trabajo. La primera, que es Aperture Works V01, que aquí es donde yo tengo publicados el informe de finanzas, que si pulsamos aquí en el informe de finanzas veréis que solo tiene la página de finanzas y una página donde viene la descripción del modelo con sus medidas. Si vamos al informe de comercial, pues veremos el informe de comercial, el modelo de datos de comercial y las medidas que tiene el modelo de datos de comercial, ¿vale? Una particularidad que tiene este área de trabajo, si os fijáis, es que tengo dos conjuntos de datos, uno para el informe de finanzas y otro para el informe de comercial, ¿vale?
Entonces, yo puedo coger y puedo publicar el informe solo con el conjunto de datos, ¿vale? Que eso es lo que yo he hecho y lo que tengo aquí. Aquí estáis viendo que tengo un data flow porque en la parte de las dimensiones he hablado de que se puede separar informes de conjuntos de datos, también se pueden separar de los propios procesos de extracción, transformación y carga de los datos, ¿vale? Es lo que se conoce como Power Query Online, o en este caso los data flow, ¿vale? Entonces yo en este caso las dimensiones del modelo de datos las tengo montadas a través de un data flow porque en futuros modelos podría reutilizar, por ejemplo, la dimensión de clientes o la dimensión fecha o la dimensión de producto. De esa manera ya no tengo que volver a tratarlo, sino que directamente me puedo conectar yo a ese data flow, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo es que aquí ya tengo solo el modelo de datos. Entonces, si venimos aquí, vemos que tenemos un informe de modelo. Este informe de modelo realmente no es necesario, nosotros podemos eliminarlo, no necesitaríamos ningún modelo, pero a mí me parece que aporta una utilidad bastante interesante, porque si estamos compartiendo conjuntos de datos, cualquier usuario que se conecte a ese conjunto de datos para construir su propio informe no va a tener acceso a la vista que tenemos aquí en Power BI del modelo de datos. Entonces, como no va a tener acceso a esta vista, pues mejor facilitársela, ¿vale? Entonces, lo tenemos aquí implementado, ¿vale? En una página única del informe donde tenemos la vista del modelo de datos para que sea fácil ver cómo se relacionan esos datos y cómo podemos estructurar ese informe. Tenemos aquí la lista del conjunto de medidas de este modelo y luego ya tenemos, pues bueno, diferentes datos como puede ser la fecha y hora de la última actualización, la versión del modelo, los orígenes de datos que se están utilizando, cuál es el propósito de este modelo de datos, en este caso analizar las ventas frente al objetivo o analizar la cartera de cobro. Podemos recoger también información relativa a la implementación de niveles de seguridad o de privacidad a través, por ejemplo, de reglas de Row Level Security, que es la seguridad a nivel de fila. El tema del mantenimiento, quién lleva el mantenimiento, quién es responsable de este modelo de datos, si está certificado y por quién está certificado, cuál es la política o frecuencia de actualización de este conjunto de datos, el tipo de actualización que tiene, si es una actualización completa, si es incremental, cuál es el modo de almacenamiento de este modelo de datos, si es de modo importación, direct query, si es dual. Y luego, por ejemplo, pues una referencia al conjunto de datos que estamos trabajando o que estamos contemplando en este modelo de datos. En este caso, pues tenemos registros desde el 1 de abril del 2021. Si quisiéramos más información al respecto, pues podríamos recoger aquí algún enlace a otros documentos donde se recogiera pues documentación adicional sobre el modelo o sobre las preguntas de negocio que se han recogido para las especificaciones de este modelo de datos. Y luego aquí he apuntado como algunas prácticas, pues por ejemplo que se podría incluir una página de log para el registro de cambios en caso de que hubiera diferentes versiones. Podríamos incluir una página de validación de datos o medidas, es decir, tenemos un conjunto de datos estanco que ya nos permite comprobar o validar que la definición de las medidas DAS que estamos implementando son correctas y los cálculos son correctos. Podríamos tener incluso una página de testeo y pruebas para los temas de seguridad como la seguridad a nivel de fila. Y luego, más he puesto aquí el tema de las medidas, pues por supuesto, la última actualización, fecha y hora de última actualización, pues a través de una medida DAX se puede obtener fácilmente y, por ejemplo, el uso del formato condicional, por ejemplo, vinculado al tema de la última actualización. Si vemos que han pasado demasiado tiempo desde la última actualización, pues, por ejemplo, podríamos pintar ese dato en rojo para que cualquier persona que se conecte y consulte este informe, pues rápidamente enfocar su atención a que este conjunto de datos está sin actualizar y lleva tiempo sin actualizarse, ¿no? Bien, pues ya tenemos publicado ahora este conjunto de datos que para publicarlo lo único que tenemos que hacer es este mismo informe. Si eliminamos las páginas de comercial y finanzas, ya estaríamos publicando el informe en sí con las mismas medidas que estáis viendo ahí, ¿vale? Por agilizar un poco el tema de la presentación, pues he cogido y ya lo he publicado previamente. Ahora volvemos un momento aquí y perfecto, pues aparte de este Adventure Works V02, pues lo que he hecho ha sido montar otros dos espacios de trabajo, uno para cada departamento o área de la organización, en este caso para el área comercial y para el área de finanzas, ¿vale? En el caso del área de finanzas yo ya he publicado el informe, fijaros como aquí lo único que tengo es un informe, no tengo un conjunto de datos, ¿vale? De hecho, si pulso aquí, pues veréis que tengo el mismo informe que al principio de finanzas y aquí tengo
la información del modelo, que en este caso la he querido conservar solo para que vierais que era el mismo informe, ¿vale? Podríamos volver al primero e ir al informe de finanzas y veréis que los datos son los mismos y el informe es exactamente igual, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Entonces, ahora me falta hacerlo para la parte de los comerciales. Y aquí es donde vamos a ver cómo, partiendo de un informe normal que nosotros tenemos desarrollado ya en Power BI, cómo podemos coger y convertirlo en un informe de lo que se llama Lean o informes ligeros, ¿vale? Que van a ir ya sin el modelo de datos, porque vamos a conectarnos directamente al conjunto de datos compartido, ¿vale? Que es el que habéis visto en el espacio de trabajo de AventureWorks V02, ¿vale? En este caso, yo estoy ahora con este usuario, ¿vale? Con el de Alex Wilber. Este es mi informe, en este caso es el informe comercial, ¿vale? El informe de finanzas podría eliminarlo y podría eliminar también esta pestaña, pero bueno, de momento los vamos a conservar solo para que veáis que es el mismo informe el que yo voy a publicar, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues lo primero, vamos a darle aquí a transformar datos. Aquí vemos todo el proceso de transformación que hemos realizado para elaborar ese conjunto de datos y lo que vamos a hacer va a ser eliminarlo todo. Vale, cerramos y aplicamos. ¡Hola! La hemos liado. Ahora no funciona nada. No, la pestaña de comercial, y si fuera el de finanzas tampoco funcionaría, ¿vale? La hemos liado, pero buena. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, pues una opción sería rehacer todo el conjunto de datos. Otra opción sería, ostras, vamos a conectarnos al conjunto de datos que ya sabemos que está compartido y que está publicado y lo vamos a solucionar. Entonces, vamos a darle aquí a conjunto de datos. Ahora no me va a aparecer el conjunto de datos compartido para poderme conectar. ¿Y por qué no me aparece? Pues porque yo todavía, o este usuario todavía no tiene permisos para poder acceder a ese conjunto de datos, ¿vale? Esto, ¿por qué es así? Pues porque esto nos permite además implementar ciertos niveles de seguridad y ese control, o esa protección para evitar cambios involuntarios en el conjunto de datos compartido, que en este caso afecta a varias áreas de la organización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a darle permisos a Alex para ese conjunto de datos, con lo cual nos vamos al área de trabajo donde tenemos el conjunto de datos compartido, que es este, ¿vale? Y ahora, para darle acceso a Alex, tenemos varias opciones. La primera sería darle acceso aquí al área de trabajo y añadirle aquí como un miembro o como un colaborador, por ejemplo, ¿vale? Si solo le diera como visor, podría leer, pero no tendría acceso al conjunto de datos y no le aparecería ahí, ¿vale? De hecho, voy a hacerlo ahora, voy a añadirle como visor a Alex. Aparece ahí, le damos aquí a agregar. Perfecto. Ahora Alex tiene permisos de visor dentro de este área de trabajo y si yo me vengo aquí y le vuelvo a dar al conjunto de datos de Power BI, veis que todavía no tengo acceso a nada. ¿Por qué es? Pues porque para poder conectarnos a un conjunto de datos compartido, que lo que significa es que yo voy a construir un informe a partir de esos datos, lo que necesito es lo que se llama el permiso de compilación, el permiso de construcción. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le damos a Alex ese permiso de construcción? Si aquí en el área de trabajo, los diferentes niveles que tengo, no me da, si le diera el rol de miembro o el de colaborador, le estaría dando más permisos de los que necesita, aunque ya sí podría construir, ¿vale? Entonces, como quiero darle los permisos mínimos, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues le dimos aquí el conjunto de datos, le decimos administrar permisos y a partir de aquí, ahora a Alex, le decimos que le damos el permiso de compilación. Podríamos darle permiso para que volviera a compartir ese conjunto de datos, pero no queremos que haya una distribución incontrolada, ¿no?, de ese conjunto de datos. Entonces queremos asegurarnos de quién tiene acceso aquí. Entonces le damos aquí a agregar compilación y ahora una vez que ya le hemos dado a agregar compilación, ahora si le damos aquí otra vez al conjunto de datos, ya veis que ahora ya sí me aparece, ¿vale? De hecho, si yo me conecto por primera vez al conjunto de datos y no conozco cómo es ese conjunto de datos para construir el informe, pues yo puedo venirme aquí y vais a ver que me va a abrir directamente los informes que están construidos sobre ese modelo de datos que está compartido y puedo abrir directamente el informe y ya ver otra vez toda la información de antes, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez al conjunto de datos de Power BI, ahora
que ya tenemos permiso, lo seleccionamos, le damos a crear. Y ahora ya estamos viendo cómo por arte de magia ya todo lo que antes no funcionaba, ahora ya sí funciona, ¿vale? Si fuéramos a la parte de finanzas, pues también, ¿vale? Y aquí tenemos también la pestaña de módulo. En este caso voy a ir eliminando estas pestañas que yo ahora no las necesito. Y lo que sí voy a hacer es, por ejemplo, ver lo que antes os he comentado, por ejemplo, del tema de las medidas locales. Claro, es que yo ahora aquí tengo acceso a todas las medidas y podría pintar con cualquiera de ellas cualquier cosa con las dimensiones que tengo en el modelo, ¿vale? Y fijaros cómo me han desaparecido aquí la vista para que yo pueda ver ese modelo de datos. Entonces, sin embargo, yo lo que sí puedo hacer es crear una nueva página y crear una nueva medida. En este caso, yo, por ejemplo, aquí voy a crear una medida para calcular la cantidad y poder pintar, por ejemplo, la cantidad por categoría de producto. Entonces, vamos a calcular una nueva medida DAX, que sea quantity. Ahora, pues vamos a hacer que sea un sum de sales order quantity. Vale. Perfecto. Le vamos a decir que es un entero porque en este caso las cantidades son enteros, con lo cual no necesitamos más formatos. Y ahora ya yo podría venirme aquí, coger una tabla, seleccionar, en este caso hemos dicho que por categoría de producto, pintamos las categorías de producto y ahora podemos arrastrar aquí directamente la cantidad. Y ya tenemos la cantidad por categoría de producto, ¿vale? Esto sería lo que llamamos una medida local, ¿vale? Vamos a llamarlo aquí a esta página medida local, que es una medida a nivel de informe, ¿vale? Bien, pues una vez que ya lo tenemos, ya estamos en disposición de publicar. Entonces venimos aquí a publicar. Lo primero que nos va a pedir es que guardemos los cambios. Le vamos a decir que sí. Y ahora ya nos salen las diferentes áreas de trabajo en las cuales yo tengo permisos, ¿vale? Entonces, voy a coger el área comercial porque no quiero publicar en el área del conjunto de datos. De hecho, si intentara publicar aquí, como solo tengo rol de visor, no me va a dejar. Ahora ya me dice que ya lo ha publicado y ahora, perfecto, hacemos esto. Y ahora si nos venimos aquí al área de trabajo y vamos al área comercial, veréis que ahora ya aquí nos aparece el informe. No sé si es que... sí, vale. Nos aparece el informe, donde aquí ya estamos viendo ahora la medida local y estamos viendo los mismos datos que antes, ¿vale? Con lo cual, la ventaja que tiene es que aquí tampoco tengo el conjunto de datos. El conjunto de datos solo lo tengo en el espacio que tengo compartido y habilitado para que la gente se pueda conectar a ese conjunto de datos compartido, ¿vale? Esa es la manera en la que nosotros utilizaríamos esos conjuntos de datos compartidos para luego poderlos reutilizar. Con esto minimizamos el trabajo que tenemos que realizar y además facilitamos pues, que las personas incluso puedan construir sus propios informes solo arrastrando y soltando. De hecho, no les haría falta ni el desktop, porque estamos aquí en comercial, por ejemplo, le vamos a decir que vamos a crear un nuevo informe, elegimos un conjunto de datos publicado, en este caso vamos a coger el conjunto de datos de modelo, que es el que tenemos compartido. Y ahora fijaros cómo yo puedo coger aquí y decir, vale, pues vamos a hacer un gráfico de líneas y vamos a pintar según el calendario fiscal, pues vamos a pintar, por ejemplo, las ventas. Ahora vamos a hacer esto más grande y podemos ir desplegando la jerarquía. Incluso podemos llegar a nivel de día. ¿Vale? Y básicamente eso es todo lo que os quería enseñar. A partir de aquí, pues ahora ya lo único que me queda es volver a la presentación y pues si tenéis alguna pregunta o cuestión que me queréis plantear. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Muy interesante, ¿eh? Ujú. Se nota que Pues, tienes experiencia en el tema
pero de las buenas. Bueno, me he tenido que pegar y desplegarlo y bueno, aquí en los recursos os estoy dejando varios enlaces a la documentación oficial de Microsoft que hace referencia a estos temas de buenas prácticas, de por qué separar informes de modelos, cómo habilitar el tema de los conjuntos de datos compartidos, el tema de los permisos y de los roles, no solo en el área de trabajo, sino también para gestionar los permisos de los conjuntos de datos. Fijaros la flexibilidad que tengo, que yo puedo gestionar permisos a nivel de área de trabajo y a nivel de conjunto de datos, ¿vale? Y luego, aquí tenéis un enlace muy interesante, el de Developer. Uniros al programa de Developer de Microsoft porque os va a permitir montar un sandbox, un entorno de pruebas del servicio de Power BI, ¿vale? En el que vais a tener permisos, por ejemplo, para el portal de administración del servicio de BI, que ya viene precargado con usuarios y todo para que podáis practicar todo lo que habéis visto hoy en la sesión. Lo vais a poder hacer Muy en un bien. entorno de prueba y seguro y además, como vais a tener muchos usuarios creados, podéis jugar y dándoles diferentes permisos y viendo qué es lo que sucede en cada uno de los casos. Yo creo que esa es una de las mejores maneras de aprender. Luego también Pues os dejo sí. un enlace para una herramienta externa que es de Steve Campbell, que lo que nos permite es cambiar las conexiones en caliente, ¿vale? Esto ya es un poco más avanzado, así que os lo dejo para que os lo leáis y lo podéis explotar. Y luego, como he hablado del BI de autoservicio, pues bueno, el acrónimo ese de Do You Yourself BI es de Matthew Roach. Ahí tenéis el enlace en el que lo leí y la verdad es que os lo recomiendo porque es bastante inspirador. Muy bien, pues estupendo, muchísimas gracias. Mira, tienes aquí un comentario de David Ullarra y dice, más que divide y venderá, uy, ha puesto venderás, pero es vencerás, es la unión hace la fuerza. Un solo Exactamente. conjunto de datos para unirlos a todos y apoyarlos a las tinieblas. Y te da un guiño. Y Carlos Cantero te aplaude y te dice muy bueno. Así Vale, pues que ha yo gustado, ha gustado. me alegro. Fíjate, se me ha olvidado poner la cita. Es que he terminado la presentación hace unos minutos, ¿vale? Las Sí, slides. Entonces, me he acordado ahora con el comentario que ha hecho este compañero David. que mi abuela, que hacía David, de Uno para Todos, mi abuela decía que un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Sí. Nunca mejor dicho en el caso del servicio de Power BI. Si no queréis que se convierta eso en la selva y tener que entrar a Sí. machetazos, pues os recomiendo que esto empecéis a implementarlo cuanto antes. Empecéis a acostumbraros a trabajar de esta manera, porque de verdad que luego va a reducir mucho la carga de trabajo y va a simplificar mucho el tema del mantenimiento. De hecho, Y fijaros que la cuando yo tengo... frustración también va a desaparecer un Sí, poco. bueno, no sé si llegará a desaparecer del todo, porque No, del todo no, pero bajará. bueno, normalmente el ritmo de peticiones es más grande que a lo mejor el ritmo de desarrollo. Pero la importancia o la ventaja de tener conjuntos de datos compartidos es que fijaros que cuando tenemos definido el modelo y tenemos implementadas las medidas, cualquier usuario sin conocimientos puede arrastrar y soltar. Sí, sí, Es sí. decir, no necesita conocimientos técnicos para hacerlo. Tampoco necesita tener instalado un software específico en su máquina. Me refiero que puede hacerlo desde una tablet, puede hacerlo desde cualquier Ujú. dispositivo, con un navegador abierto, arrastrar y soltar. Muy ¿Vale? interesante. Mira, Eso sí, Chema, dime. perdona, iba a deciros que la única limitación que tiene ese arrastrar y soltar cuando yo lo he hecho desde el servicio Sí. es que obviamente desde el servicio no podemos implementar medidas locales a nivel de informe, solo se pueden hacer desde el desktop, ¿vale? Ujú. Esa es la única limitación que tiene. Pero en general, la mayor parte de los usuarios finales que no van a saber DAX ni van a querer complicarse, pues bueno, si están todos los cálculos ya predefinidos y hechos, lo único que tienen que hacer es arrastrar y soltar para pintar sus gráficos y tener sus respuestas, lo cual agiliza mucho el tema de las decisiones y, por supuesto, va a reducir la carga del área técnica o del área de IT, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues mira, Chema Pizarro también te felicita y te dice bravo. Así que estupendo, muy bien. Una preguntita nada más, Una Juan. pregunta, David, Muy bien, me ha gustado mucho Juan, porque David. sí, me ha gustado mucho, la verdad, a ver, porque yo creo que es el enfoque que hay que seguir. A mí me gusta más que has también mencionado el tema de data flows, porque yo creo que también es una manera digamos, de tener como esos depósitos de datos, pues un data flows para ventas, no para clientes. Bueno, he visto que lo has juntado todo en uno, que también supongo que dependerá también del tipo de licencia que tengáis, ¿no? Para poder usar. Pero bueno, la idea de tenerlo ahí como ese data flow, ahí sea un bono de oxígeno que
que siempre está actualizando esos conjuntos de datos. Pero ¿cuál es el límite, por ejemplo, ahí de esos modelos, ¿no? Yo me he encontrado haciendo esta filosofía que has marcado tú, pues un modelo que al final tiene siete tablas de hechos, 7 u 8 tablas de hechos. Es decir, al final lo vas juntando todo y ¿cuál es el límite? Bueno, ¿no? a ver, el objetivo de esta demo solo era explicar el conjunto, la idea del conjunto de datos compartido, ¿vale? Y quería hacerlo con un ejemplo sencillo para que vierais que prácticamente con el mismo modelo, con dos pequeñas Sí. cositas, podíamos dar servicio a diferentes grupos de personas o diferentes grupos de usuarios sin necesidad de tener que ir haciendo informe más modelo, informe más modelo, informe más modelo. ¿Vale? En el caso de que tú comentas, normalmente al final vas montando pues una especie de datamar o algo así específico para cada área de la organización, porque si no, ¿qué ocurre? Que acaban convirtiéndose en modelos muy grandes y cuando un modelo es muy grande se vuelve muy complejo y muchas veces piensa que aquí, como eran modelos sencillitos, era fácil de implementar el tema de las medidas, pero en el caso que tú comentas, en el que yo tenía 2 tablas de hechos, por ejemplo, ¿vale? Pero en el caso que tú comentas que tengas, por ejemplo, 6, 7 tablas de hechos, puede ser que a lo mejor alguna de tus medidas, dependiendo de cómo estén relacionadas las tablas, te pueda devolver resultados incorrectos. Correcto. Sí, eso es. Entonces, en esos casos lo mejor es, a ver, si tengo 6 o 7 tablas de hechos, imagínate que cada tabla de hechos se refiere, pues, uno a ventas, otro a compras, otro a contabilidad y cada una de esas áreas solo quiere, yo quiero analizar solo contabilidad y no voy a querer nada de ventas, o yo solo quiero ventas y no voy a analizar nada de contabilidad. Pues lo que puedes hacer es construir un modelo de datos para cada una de esas áreas con la tabla o tablas de hechos que necesiten, lo publicarás puedes tener centralizadas en el mismo área de trabajo de datos todos esos modelos de datos, no habría ningún problema, o tener cada área funcional su propio conjunto de datos publicado dentro de su área, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta tener separado datos de informes, ¿vale? Porque de esa manera controlas quién tiene acceso a qué. Me refiero, yo quiero que los usuarios finales puedan arrastrar y soltar, pero no quiero que puedan modificar nada del modelo, porque si se dedican a arrastrar y soltar es porque no tienen los conocimientos técnicos a lo mejor para poderlo implementar. Entonces, no quiero que toquen algo que ya está hecho y que además está compartido con otros usuarios, con lo cual, si estropearan algo, modificaran alguna medida y devolvieran resultados incorrectos, alguien podría estar viendo datos incorrectos en su informe. Y tú ni siquiera te estarías enterando, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es precisamente el lema o el título de la charla, divide y vencerás. Es más fácil, modelos a lo mejor más pequeños, ¿qué tal? De hecho, una de las ventajas que he planteado es el tema de los informes ad hoc para responder a cuestiones más dirigidas o más específicas, porque fijaros que yo puedo tener un informe en el que a base de ir recibiendo peticiones voy añadiendo visualizaciones y páginas a ese informe y al final tengo un informe con 30 o 40 páginas que se vuelve inmanejable. Sin embargo, alguien me pide a lo mejor 2 o 3 cosas y a lo mejor solo necesito 1 o 2 páginas. Pues hago un informe de 1 o 2 páginas conectado a ese conjunto de datos. Pero sobre y viene, el mismo conjunto de datos. Eso es. Es decir, tendrías informes más pequeños, de hecho se llaman informes Slim. Una cosa que no os he enseñado, por cierto, es... aprovecho, ya que estoy, me vais a matar si me paso de la hora, ¿no? Bueno, sé dónde vives y dónde trabajas. Estaba pensando Bueno, justo pues, que son las 6:20 y le toca a vale. Lady hablar, pero es que está Nada, esto interesante. es, Nada, un esto es segundo. lo último que os cuento, ¿vale? Sí. Fijaros que el informe link que yo acabo de publicar, que es este, ¿vale? Le voy a guardar ahora. Y lo vamos a guardar. Mira, voy a pisar este. Vale. A ver si es que no refresco la página. No, es que lo tenía fuera, ¿no? Es que como lo he hecho varias veces. Bueno, fijaros el tamaño que tiene, ¿vale? 17K. Este es el informe que acabo de publicar, 17K. Ahora vamos a ver la comparación con el informe original. 338K. ¿Vale? Estoy jugando con modelos de juguete y poquitos datos, ¿vale? Llevarlo esto a otra escala. Abrir un fichero en el desktop que pese ya 30, 40, 50 megas, 100 megas. No solo eso, sino que fijaros que como yo aquí ya no tengo los datos que me estoy conectando en directo al conjunto de datos compartido, esto acelera el desarrollo, porque cada vez que yo hago cualquier cambio no se tiene que volver a actualizar todo el conjunto de datos, porque ya está actualizado. ¿Vale?
Muy bien. Y, Sí, por ejemplo, sí. para el tema de las medias locales, esa es otra de las ventajas que, mira, la tengo que añadir en la presentación. Vale, pues Bueno, pues nada, estupendo. Muchas gracias, Juan. nada, a vosotros ha sido un placer y bueno, pues seguiré atento al resto de las charlas.